Buenas muchachos, vamos a hacer la suma de estos vectores, pero de forma analítica. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver cómo tenemos cada uno de nuestros vectores. Nuestro primer vector vamos a hacer el vector A, que dice que tiene una magnitud de 3.5 y está a un ángulo de 45 grados. Recuerden que se mide de 0, 90, 180, 270 y 360. Entonces el 0 también sería 360 grados, sería una vuelta al círculo, ¿sí? Entonces, este sería nuestro vector A. Nuestro vector B sería 6 unidades. ¿Y cómo sacamos el ángulo? Recuerden que el ángulo total sería desde el 0 hasta aquí. Entonces, me dice que de ahí son 20 grados. Entonces, lo único que tenemos que hacer es restar 180 menos 20 y tenemos un ángulo de 160 grados. Nuestro tercer vector, el C, dice que tiene de unidades 2 y su ángulo, el ángulo C, serían 270 grados. Y para el vector D, tenemos que son 4.5 unidades a 30 grados. Pero en este caso son los 360 menos 30 grados. Serían el ángulo de 330 grados. Ahora ya tengo la magnitud de cada ángulo y la magnitud de cada vector y su ángulo. Lo que tenemos que hacer ahora es transformar o sacar las componentes de cada uno. Para obtener las componentes de un vector, por ejemplo, el vector X es la componente por el coseno del ángulo. Y en Y es el valor del vector por el seno del ángulo. Entonces, en este caso, nuestra componente AX sería 3.5 por el coseno de 45 grados. Y la componente AY es 3.5 por el seno de 45 grados. Nuestra siguiente componente, B en X, es 6 por el coseno de 160 grados. La componente en Y es 6 por el seno de 160 grados. Nuestra componente CX es 2 por el coseno de 270 grados. Y la componente en Y es 2 por el seno de 270. Nuestra componente de X es 4.5 por el coseno de 330 grados. Y la componente de Y es 4.5 por el seno de 330 grados. Entonces vamos con la ayuda de la calculadora a obtener cada uno de estos valores. Entonces es 3.5 por el coseno de 45 grados. Nos da un valor de 2.47. Y por el otro lado es el 3.5 por el seno de 45 grados. Nos da un valor de 2.47. El siguiente es 6 por el coseno de 160 grados. Me da menos 5.63. Y 6 por el seno de 160 grados. 2.05. En C es 2 por el coseno de 270. Me da un valor de 0. Y en C es 2 por el seno de 270. Me da un valor de menos 2.
Y en el último es 4.5 por el coseno de 330 grados, 3.89. Y 4.5 por el seno de 330 grados, menos 2.25. Ahora, nosotros queremos obtener el valor de nuestras resultantes. Entonces, lo que tenemos que sacar ahora es R en X y R en Y. Es la suma de estos valores y la suma de estos valores. Entonces, con X, 2.47 menos 5.63, el 0 no lo tomo, más 3.89. Me da un valor de 0.73. 2.47 menos 5.63 más 3.89. Sí. Ahora en Y, 2.47 más 2.05 menos 2 menos 2.25. 0.27. Yo quiero conocer el valor de la resultante, su magnitud. Para eso, recuerden que es utilizando el teorema de Pitágoras, rx al cuadrado más ry al cuadrado. Eso nos da un valor de 0.73 al cuadrado más 0.27 al cuadrado. Entonces es 0.73 al cuadrado más 0.27 al cuadrado. Me da un valor de 0.6058. Si le sacamos la raíz cuadrada a eso, obtenemos que la resultante es 0.77. Si nosotros queremos saber en qué ángulo está, utilizamos el arco tangente de RY entre RX. Entonces, es el arco tangente o tangente de menos 1 de RY vale 0.27 entre 0.73. Entonces es shift es la segunda función y me da la tangente o la inversa o el arco tangente de 0.27 entre 0.73. Me da un ángulo de 20.3 grados. Lo redondeamos. Entonces así ya obtuvimos que nuestro vector resultante resulta estar en 20 grados, 20.3